Claro, aqui está tradução do bloco 1 de 5 para espanhol, mantendo a fidelidade ao conteúdo original, sem resumir, reescrever ou adicionar nada, e preservando o formato e a pontuação originais. Existe un secreto que los hombres de mayor poder a lo largo de la historia conocían, pero que fue propositadamente olvidado, enterrado bajo capas de condicionamiento social, represión moral disfrazada de libertad, y una cultura que transformó lo sagrado en trivial. Ese secreto no está en libros de autoayuda superficiales, no está en las estrategias de productividad que encuentras en cualquier lugar. No está en las fórmulas mágicas de éxito instantáneo. Está en algo mucho más profundo, mucho más visceral, mucho más próximo a tu esencia de lo que jamás imaginaste. Está en la propia sustancia de tu vitalidad, en el líquido que carga no solo la posibilidad de generar vida, sino la energía primordial que puede generar imperios, obras de arte, revoluciones personales y despertar espiritual. La pregunta que debe quemar en tu mente ahora es esta. ¿Estás desperdiciando diariamente el combustible que podría transformarte en el hombre que deberías ser? ¿O estás aprendiendo el arte ancestral de transformar impulso en poder? Vivimos en una era donde el placer se ha convertido en commodity, donde lo sagrado ha sido profanado por el acceso ilimitado, donde la dopamina barata ha sustituido la satisfacción profunda. La industria billonaria que lucra con tu compulsión te ha vendido una mentira embalada como verdad científica, que eyacular es saludable, que retener es represión, que liberar es natural. Pero lo que esa narrativa conveniente esconde es que cada vez que te rindes al impulso sin conciencia, cada vez que buscas el alivio momentáneo en lugar de la realización duradera, estás literalmente derramando tu fuerza vital por el desagüe de la gratificación instantánea. Napoleón Hill, en su trabajo más profundo y menos divulgado, reveló algo que los maestros orientales ya sabían hace milenios. La energía sexual es la más poderosa fuerza motivadora que existe en el ser humano. Y cuando aprendes a transmutarla, a redireccionarla, a canalizarla para propósitos superiores, accedes a un nivel de magnetismo, claridad mental, determinación y poder creativo que la mayoría de los hombres nunca experimentará. El hombre moderno ha sido condicionado a ver su sexualidad como algo que necesita ser constantemente vaciado, como si fuera una presión que debe ser aliviada para mantener el equilibrio. Esa visión mecanicista y reduccionista ignora completamente la dimensión energética, psicológica y espiritual de lo que está sucediendo dentro de ti. Cuando eyaculas, no estás solo liberando fluido seminal, estás liberando testosterona, zinc, minerales esenciales, proteínas complejas, pero sobre todo, estás liberando algo que la ciencia materialista no consigue medir adecuadamente. La fuerza vital, el chi, el prana, aquello que los alquimistas llamaban oro líquido. Esa sustancia no es solo biológica, es energética. Cada eyaculación, no direccionada para la procreación consciente o para el amor profundo, es una fuga de poder. Una hemorragia silenciosa de tu esencia masculina. Piensa por un momento en los hombres que admiramos a lo largo de la historia. Tesla, que permaneció célibe para canalizar su energía para invenciones que cambiaron el mundo. Muhammad Ali, que practicaba abstinencia antes de las luchas porque sabía que eso amplificaba su agresividad controlada y su foco implacable. Steve Jobs, que exploró prácticas orientales de retención y transmutación para acceder a niveles de creatividad que parecían sobrenaturales. Esos hombres no eran asexuales, no eran reprimidos, no negaban su naturaleza. Ellos comprendían algo fundamental: el deseo sexual es el motor, pero tú eliges para dónde direccionas el vehículo. Puedes conducir en círculos, quemando combustible sin salir del lugar,
o puedes trazar una ruta y usar toda esa potencia para llegar a destinos extraordinarios. La jornada comienza cuando reconoces que lo que llamamos líbido no es solo deseo de sexo. Es el deseo de vida, de expresión, de creación, de conquista, de trascendencia. Freud estaba parcialmente correcto cuando identificó la sexualidad como fuerza primordial, pero erró al no comprender que esa fuerza puede ser sublimada, elevada, transformada. Jung fue más lejos al hablar sobre la integración de los opuestos, sobre la alquimia interior, donde el plomo de la compulsión se transforma en el oro de la maestría. Napoleón Hill fue aún más directo. Él afirmó categóricamente que todo hombre de gran realización tuvo una vida sexual intensa, pero no en el sentido de promiscuidad desenfrenada, sino en el sentido de poseer y direccionar conscientemente esa energía creativa y magnética. Cuando retienes tu esencia vital, algo alquímico comienza a suceder en tu organismo y en tu psique. En los primeros días sientes una inquietud, una energía que busca escapar, que te empuja hacia los viejos patrones de alivio rápido. Esa es la fase del conflicto interior, donde el guerrero dentro de ti está siendo testado. Es aquí que la mayoría de los hombres desiste, porque confunden desconforto con algo errado, porque fueron programados a buscar el conforto sobre todo. Pero es exactamente en y la incomodidad donde reside la transformación. Esa energía acumulada no se desvanece, no te daña, no te enferma. Comienza a circular por tu cuerpo de manera diferente. Las prácticas taoístas llaman a esto órbita microcósmica, donde la energía sexual sube por la columna vertebral, nutre el cerebro, activa centros de conciencia superiores. La ciencia moderna apenas está comenzando a validar lo que los antiguos siempre supieron, que existe una relación directa entre la retención seminal y el aumento de testosterona, la mejora cognitiva, la intensificación del enfoque y la elevación del ánimo. Pero vamos más allá de lo físico. Adentrémonos en el territorio donde pocos se atreven a pisar, el reino de la sombra y la proyección. Cada vez que buscas la masturbación compulsiva, cada vez que pierdes horas navegando en busca de estímulos cada vez más intensos para despertar un sistema nervioso embotado, no estás solo aliviando tensión sexual, estás huyendo. ¿Huyendo de qué? De tu soledad existencial, del vacío que sientes cuando paras y te quedas a solas con tus pensamientos, de la ansiedad sobre tu futuro, de la rabia reprimida que no sabes expresar, de la tristeza profunda que nunca fue procesada, del miedo de no ser suficiente, de no ser amado, de no ser respetado. El impulso sexual descontrolado es siempre un síntoma de algo más profundo. Es un intento desesperado de sentirse vivo, de sentirse poderoso, de experimentar intensidad en una vida que se ha vuelto entumecida y sin sentido. Carl Jung nos enseñó que aquello que no traemos a la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. Tus patrones compulsivos con la sexualidad no son solo biológicos, son psicológicos y espirituales. Son la manifestación externa de heridas internas no curadas. Tal vez sea el rechazo que sentiste en la adolescencia y que te hizo buscar validación a través de la conquista sexual o de la fantasía pornográfica. Tal vez sea la ausencia de un padre que te enseñara lo que significa ser un hombre de verdad, dejándote a la deriva para descubrir la masculinidad a través de imágenes distorsionadas y performers que venden una ficción. Tal vez sea la presión social para ser hipersexual, para probar tu virilidad a través de la frecuencia con que eyaculas, como si la cantidad sustituyera la calidad, como si la disipación fuera sinónimo de potencia. La verdad inconveniente que necesita ser dicha es esta: el hombre esclavo de sus impulsos sexuales no es libre, es el más encadenado de todos. Él cree que está ejerciendo su libertad, pero está solo reaccionando a los mismos estímulos condicionados, como una rata de laboratorio que aprieta la palanca de la dopamina.
Libertad real es poder sentir el deseo, reconocerlo, honrarlo, y entonces decidir conscientemente qué hacer con él. Eso es poder, eso es maestría, eso es lo que separa al hombre común del hombre extraordinario. Ahora, necesito hablar directamente contigo, que estás viendo esto y sintiendo algo resonar dentro de tu pecho, algo que te dice que este mensaje es verdadero, aunque incómodo. Si has llegado hasta aquí en esta jornada conmigo, es porque existe en ti una parte que está cansada de vivir en piloto automático, que está cansada de desperdiciar su energía vital en ciclos que no llevan a ningún lugar, que está lista para una transformación real. Yo creo este contenido no porque es popular, no porque genera dinero fácil, sino porque es necesario. Es una misión restaurar en el hombre moderno el conocimiento ancestral que le fue robado. Pero yo solo puedo continuar produciendo contenido cada vez más profundo, revelando capas cada vez más ocultas de esta jornada de transmutación, si sé que existe una comunidad de guerreros conscientes que está comprometida con esta transformación. Por eso, si este mensaje está tocando algo real en ti, si quieres formar parte de esta hermandad de hombres que están redescubriendo su poder verdadero, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita de notificaciones. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas estos recordatorios, estas provocaciones, estos insights que pueden salvarte de años perdidos en patrones autodestructivos. Cada video que publico es una herramienta de guerra contra la mediocridad programada. Suscríbete, porque mereces tener acceso a este arsenal completo. Ahora, vamos más profundo. Cuando inicias la práctica de retención consciente, no estás simplemente parando de hacer algo. Estás entrando en un proceso de muerte y renacimiento. La muerte del hombre reactivo, impulsivo, esclavo de sus urgencias biológicas. El nacimiento del hombre consciente, deliberado, señor de su energía y director de su destino. Este proceso no es lineal, no es fácil, no es confortable. En los primeros días, enfrentarás tentaciones intensas. Tu mente te bombardeará con justificaciones. Solo una vez no va a hacer diferencia. Necesitas aliviar la tensión. Esto es represión. Es perjudicial. Reconoce esas voces por lo que son ecos del viejo patrón intentando mantenerse vivo, intentando jalarte de vuelta a la zona de confort de la inconsciencia. Pero si persistes, si atraviesas la tormenta inicial, algo extraordinario comienza a manifestarse. Te levantas con más energía. Tus ojos brillan diferente en el espejo. Tu voz tiene más presencia, más resonancia, más autoridad. Caminas diferente, ocupas un espacio diferente, proyectas una frecuencia diferente. Las personas a tu alrededor comienzan a percibirlo, aunque no sepan explicar qué ha cambiado. Las mujeres sienten una atracción inexplicable, porque están respondiendo a tu campo energético más cargado, a tu presencia magnética. Los hombres te respetan más, porque reconocen instintivamente que no estás operando en el mismo nivel de conciencia que la masa. Comienzan a aparecer oportunidades, porque estás irradiando una frecuencia de abundancia, de poder contenido, de potencial a punto de manifestarse. Napoleón Hill llamaba a esto transmutación sexual y dedicó un capítulo entero de Piense y hágase rico a este concepto, aunque es el capítulo menos discutido y menos comprendido. Él observó que hombres de gran éxito material poseían una naturaleza sexual altamente desarrollada, pero habían aprendido el arte de canalizar esa energía hacia sus ambiciones. No estaba hablando de represión victoriana, de negación puritana, de mortificación de la carne. Estaba hablando de algo mucho más sofisticado. El reconocimiento de que la misma energía, que puede ser disipada en 15 segundos de placer efímero, puede ser redireccionada para horas de trabajo creativo intenso, para estrategias de negocio brillantes, para obras de arte que trascienden generaciones, para invenciones que transforman civilizaciones. Piensa en la energía sexual
como una central de fuerza dentro de ti. Cuando eyaculas constantemente, es como si estuvieras usando esa central para encender una bombilla por unos segundos y luego apagando todo. Cuando retienes y transmutas, es como si estuvieras acumulando energía en esa central y luego conectándola a proyectos mayores, a sueños más ambiciosos, a realizaciones que exigen poder sostenido y no solo picos momentáneos. Esa es la diferencia entre el hombre que vive de gratificación en gratificación y el hombre que construye legados. La práctica de la retención también te fuerza a confrontar tus dependencias emocionales. Si usabas la masturbación como anestesia para lidiar con el estrés, tendrás que desarrollar formas más maduras de procesar tus emociones. Si usabas pornografía como escape de la realidad, tendrás que enfrentar tu realidad de frente y comenzar a cambiarla. Si usabas el orgasmo como sustituto para la conexión humana real, tendrás que aprender la vulnerabilidad verdadera, la intimidad profunda, el amor sin máscaras. Todas estas son evoluciones necesarias. Todos estos son ritos de pasaje del niño al hombre, del inconsciente al consciente, del animal al humano plenamente realizado. Los maestros taoístas desarrollaron prácticas sofisticadas de cultivo sexual que incluyen técnicas de respiración, visualización, movimiento de energía e incluso formas de experimentar orgasmo sin eyaculación. El Tantra hindú ofrece caminos similares, donde el acto sexual se vuelve meditativo, ceremonial, espiritual. Estas tradiciones no surgieron de represión, sino de observación profunda de la naturaleza humana y del reconocimiento de que existe una diferencia fundamental entre sexualidad sagrada y sexualidad profana, entre sexo que genera vida y expansión de conciencia y sexo que genera depresión y contracción de conciencia. La neurociencia moderna está comenzando a mapear lo que sucede en el cerebro durante la retención prolongada. Los receptores de dopamina comienzan a resensibilizarse después de años de bombardeo por estímulos supernormales. El córtex prefrontal, responsable por la planificación a largo plazo y el control de impulsos, se fortalece. La amígdala, centro del miedo y la ansiedad, se calma. Hay evidencias de que la retención aumenta significativamente los niveles de testosterona en los primeros 7 a 10 días, y entonces los niveles se estabilizan en un nivel más elevado. Pero nuevamente, estamos hablando de algo que va más allá de lo meramente físico. Estamos hablando de una reconfiguración completa de cómo te relacionas con el deseo, el placer, el poder y el propósito. La jornada de la transmutación sexual es esencialmente una jornada alquímica. Los alquimistas medievales, cuando hablaban en transformar plomo en oro, estaban usando lenguaje simbólico para hablar sobre transformar la materia bruta de la naturaleza animal en oro espiritual de la conciencia iluminada. La gran obra, el magnum opus, no era un proceso químico externo, sino un proceso de refinamiento interno. Y en el centro de esa gran obra estaba siempre el trabajo con la energía sexual, vista como la materia prima más potente, el fuego más intenso, la sustancia que podría disolver y reconfigurar toda la estructura del ser. Te conviertes en un alquimista cuando decides parar de ser víctima de tus compulsiones y comenzar a ser el operador consciente del laboratorio de tu propia psique. El atanor, el horno alquímico, es el ese mi propio cuerpo. El fuego es su energía sexual mantenida e intensificada. El recipiente sellado donde la transformación acontece es su determinación de no verter esa energía. Y el oro que eventualmente emerge es la versión más potente, más magnética, más realizada de quien usted es capaz de ser. Pero atención, no estoy sugiriendo que usted nunca deba eyacular, que la sexualidad es pecado, que el placer es enemigo. Esa sería apenas otra forma de dualismo destructivo. Lo que estoy afirmando es que existe una diferencia monumental entre eyaculación compulsiva, inconsciente, desesperada por alivio, y eyaculación consciente, dentro de un contexto de intimidad profunda,
amor verdadero o intención procreativa. La primera te agota. La segunda puede ser un acto de comunión, de celebración, de creación sagrada. La diferencia no está en el acto físico en sí, sino en la calidad de conciencia que usted trae para él. El hombre que domina su energía sexual es como un guerrero que ha dominado su arma más poderosa. Él no tiene miedo de ella, no la rechaza, no la esconde. Él la conoce íntimamente, respeta su poder y la maneja con precisión mortal cuando es necesario. El resto del tiempo, ella está guardada, cargada, lista, irradiando potencial incluso sin ser disparada. Esa es la esencia de lo que los textos antiguos llamaban brahmacharya, frecuentemente traducido como celibato, pero más precisamente entendido como manejo consciente de la fuerza vital. Conforme usted avanza en esa práctica, usted también comenzará a notar una limpieza natural aconteciendo en su vida. Relaciones superficiales caerán, porque usted no tendrá más energía para sostener conexiones que no agregan valor real. Hábitos mediocres se disolverán, porque su patrón interno de calidad se elevó. Ambiciones mayores surgirán, porque usted tiene más energía disponible para comprometer con ellas. Su tolerancia para drama, para distracción, para desperdicio de tiempo, disminuirá drásticamente, porque usted está operando en una frecuencia diferente. Existe también una dimensión espiritual que no puede ser ignorada. Todas las grandes tradiciones místicas hablan sobre la ascensión de la energía por la columna vertebral, desde el chakra raíz hasta el chakra coronario. La kundalini de la tradición hindú, el santo grial de las leyendas cristianas, el elixir de la inmortalidad en el taoísmo, todos esos son símbolos apuntando para la misma realidad. La energía sexual, cuando no es disipada para abajo y para afuera, naturalmente sube, activando centros de conciencia superiores. Clarividencia, intuición agudizada, sincronicidades frecuentes, sensación de conexión con algo mayor que usted, todos esos pueden ser efectos colaterales de una práctica sustentada de retención y transmutación. Pero no romantice demasiado el proceso. Habrá días oscuros. Habrá momentos donde usted se sentirá inquieto, irritado, incapaz de concentrar porque toda aquella energía está procurando canales de expresión, y usted aún no ha desarrollado completamente esos canales. Es aquí que entran las prácticas complementarias, ejercicio físico intenso para quemar el exceso de energía, meditación para calmar la mente agitada, trabajo creativo para dar salida a la energía acumulada, prácticas de respiración para circular la energía por el cuerpo, exposición al frío para fortalecer la disciplina, ayuno para profundizar el control sobre impulsos, escritura para procesar lo que está emergiendo del inconsciente. La retención seminal, cuando es practicada correctamente, no es una práctica aislada, sino el centro de un estilo de vida entero volcado para la excelencia, para la maestría, para la autorrealización. Ella exige y simultáneamente desarrolla disciplina, paciencia, autoconciencia, coraje para confrontar sus sombras, humildad para reconocer sus flaquezas, y determinación para perseverar incluso cuando cada célula de su cuerpo está gritando por la vieja forma de alivio fácil. Y aquí está la verdad final, la revelación que justifica toda esa jornada. El hombre que domina su energía sexual no se torna un superhumano porque adquirió nuevos poderes, sino porque removió las cadenas que le impedían de acceder a los poderes que siempre estuvieron allí. Dentro de usted, en este exacto momento, existe un potencial durmiendo, esperando para ser despertado. Existe una fuerza creativa, una determinación implacable, una claridad de visión, una presencia magnética, una capacidad de realización que usted mal consigue imaginar. Pero esa fuerza no puede emerger mientras usted continúe vertiendo su esencia vital en persecuciones vacías de placer efímero.
El camino de la transmutación sexual no es el camino de la negación, es el camino de la afirmación total de la vida en su expresión más elevada. Es decir, sí para intimidad profunda, no para conexiones superficiales. Es decir, sí para creatividad intensa, no para entretenimiento pasivo. Es decir, sí para desafíos que expanden usted, no para confortes que te encogen. Es escoger ser el fuego que ilumina y transforma, no las cenizas que sobraron después que el fuego se consumió sin propósito. Napoleón Hill estaba en lo cierto cuando dijo que la energía sexual es el combustible de todas las grandes hazañas, pero también sabía que ese combustible puede desperdiciarse en pequeñas explosiones sin dirección, o puede ser contenido, comprimido y liberado en una única explosión dirigida que rompe todas las barreras entre tú y tus objetivos. La diferencia entre mediocridad y grandeza no está en tener o no tener esa energía, todos los hombres la poseen, sino en saber qué hacer con ella. Estás en la encrucijada ahora. Un camino lleva de vuelta a los viejos patrones, al alivio momentáneo seguido de vacío y vergüenza, a la disipación lenta de tu fuerza vital hasta que despiertes un día y te des cuenta de que te has convertido en una sombra de lo que podrías haber sido. El otro camino es empinado, desafiante, solitario en algunos momentos, pero lleva hacia una versión de ti mismo que posee magnetismo natural, que crea oportunidades donde otros ven obstáculos, que vive con intensidad y propósito, que deja un legado, que se convierte en ancestro respetado para las generaciones futuras. Esta no es una invitación a la perfección. Caerás, fracasarás, habrá recaídas, pero cada vez que te levantas, cada vez que regresas a la práctica con renovada determinación, estás forjando algo indestructible dentro de ti. Estás construyendo un carácter que ninguna circunstancia externa puede quebrar, un poder interno que ninguna fuerza externa puede robar, una llama espiritual que ninguna oscuridad puede apagar. La retención de semen amplifica tu energía masculina natural, no porque añade algo que no estaba allí, sino porque remueve el drenaje constante que estaba impidiendo que experimentaras tu verdadero voltaje. Es como la diferencia entre una batería constantemente descargada y una batería totalmente cargada. El potencial siempre existió, simplemente no estabas permitiendo que se acumulara y se manifestara en su plenitud. Y cuando finalmente domines este arte ancestral, cuando te conviertas en el maestro y no más en el esclavo, cuando puedas sentir el deseo ardiendo dentro de ti y elegir conscientemente cómo y cuándo expresar esa energía, entenderás lo que los sabios antiguos querían decir cuando hablaban de convertirse en un Dios encarnado, un hombre plenamente realizado, un guerrero espiritual operando en el auge de su poder. El tiempo de ser conducido por impulsos inconscientes se acabó. El tiempo de reaccionar mecánicamente a los estímulos programados se acabó. El tiempo de filtrar tu fuerza vital en busca de placer vacío se acabó. Ahora es el tiempo de que te levantes, reúnas tu energía dispersa, selles el recipiente sagrado de tu cuerpo, enciendas el fuego de la transformación y observes mientras el plomo de tu naturaleza inferior es transmutado en el oro reluciente de tu naturaleza superior. Esta es la gran obra. Este es el camino del guerrero consciente. Este es el secreto que fue escondido de ti, pero que ahora está revelado. Lo que hagas con este conocimiento determinará no solo tu felicidad superficial, sino el propio destino de tu alma y el legado que dejarás grabado en la eternidad. Elige sabiamente, elige conscientemente, elige poder.